Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargados de pura emoción, listos para desgranar una historia que ha cautivado a miles, una que nos habla de amor intenso, de pasión desbordada y de cómo esos sentimientos pueden ser tan poderosos que trascienden las miradas furtivas hasta manifestarse a la vista de todos. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en ese universo tan fascinante de Hande y Kerem, y en cómo su relación, bajo el prisma de pasión sin límites a vista de todos, se ha convertido en un fenómeno. Si disfrutan de contenido que explora las profundidades del corazón humano, las dinámicas de pareja y por supuesto, un poquito de ese drama que nos engancha, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones y de apoyarnos para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ya saben, ese botoncito rojo y la campanita, no se olviden. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente nos toca la fibra. El título mismo, Amor desatado, Hande y Kerem, pasión sin límites a vista de todos, ya nos da una pista de la magnitud de lo que vamos a desentrañar. Se trata de una conexión tan fuerte, tan palpable, que parece escaparse de los confines privados para convertirse en un espectáculo, en algo que el mundo entero, o al menos sus seguidores más acérrimos, pueden presenciar. Y es que ¿quién no ha soñado alguna vez con un amor así de intenso? Un amor que no necesita esconderse, un amor que brilla con luz propia y que contagia. Vamos a empezar analizando qué es lo que hace que la historia de Hande y Kerem, vista a través de esta lente de pasión sin límites, sea tan atractiva. No estamos hablando solo de un romance convencional. Estamos hablando de esa clase de conexión que se siente en cada gesto, en cada mirada, en la forma en que se apoyan mutuamente, tanto en lo profesional como, intuimos, en lo personal. Cuando vemos a Hande y Kerem juntos, ya sea en un evento público, en entrevistas o incluso en sus publicaciones en redes sociales, hay una química que traspasa la pantalla. Esa complicidad, esa forma de sonreírse que parece decir tú y yo contra el mundo, es precisamente lo que genera esa sensación de pasión a la vista de todos. No es una pasión oculta, no es un secreto guardado bajo 7 llaves. Es una manifestación abierta de afecto, de admiración, y sí, de amor. Podríamos pensar que exponer una relación de forma tan abierta podría ser un arma de doble filo. Por un lado, genera un sinfín de admiradores que se contagian de esa energía positiva, que disfrutan viendo a dos personas que parecen estar en la cima de su felicidad y de su conexión. Por otro lado, también expone a la pareja a un escrutinio constante, a opiniones, a juicios y a presiones externas que no siempre son fáciles de manejar. Sin embargo, Hande y Kerem, en su particular manera, parecen haber encontrado la forma de canalizar esa energía, de hacer que esa pasión sin límites se convierta en un punto fuerte, en una característica definitoria de su historia. ¿Cómo logran esto? Creo que parte de la clave está en la autenticidad. Cuando se percibe que lo que se muestra es genuino, que no es una pose o una estrategia de marketing, la gente se conecta con ello a un nivel más profundo. Sus interacciones, los comentarios que se dedican, las ocasiones en las que se les ve compartiendo momentos que van más allá de lo profesional, todo ello contribuye a crear esa imagen de una pareja con un lazo irrompible. Y cuando hablamos de a vista de todos, no solo nos referimos a los flashes de las cámaras o a los escenarios públicos. También se trata de esa transparencia que voluntaria o involuntariamente se deja entrever en el día a día, en la forma en que se percibe su relación a través de las redes sociales, donde a menudo encontramos pequeños destellos de su intimidad compartida. Ahora pongámonos en la piel de los admiradores. ¿Qué es lo que buscamos en estas historias? Buscamos inspiración, buscamos esa chispa que nos recuerde que el amor verdadero existe, que las conexiones profundas son posibles. Y en Hande y Kerem encontramos esa dosis de esperanza y de romanticismo. Ver cómo se celebran mutuamente, cómo se apoyan en sus proyectos, cómo comparten momentos de alegría y seguramente también de desafíos, es algo que resuena en el público. Esa pasión sin límites no se trata solo de grandes gestos románticos, sino también de esa presencia constante, de esa mano que se busca, de esa mirada que conforta. Un aspecto interesante a considerar es cómo esta exposición pública puede afectar la propia relación. ¿Se sienten presionados a mantener un cierto nivel de pasión a la vista de todos? ¿O es simplemente una expresión natural de su amor? Probablemente la verdad esté en un punto intermedio. Es posible que al principio hubiera una curva de aprendizaje, pero en el tiempo han aprendido a navegar este torbellino de atención pública.
Lo importante es que a pesar de todo, su vínculo parece fortalecerse, no debilitarse. Y eso, amigos, es digno de admiración. Pensemos en algunas situaciones concretas que podrían ejemplificar esta pasión sin límites a vista de todos. Quizás son esas alfombras rojas donde sus miradas se cruzan de una manera que dice mucho más que 1000 palabras. O tal vez son esas entrevistas donde al hablar del otro, sus rostros se iluminan de una forma particular. Incluso en sus publicaciones en redes sociales, cuando comparten una fotografía juntos, hay una energía que se transmite, un aura de conexión que los seguidores captan de inmediato. Y no nos olvidemos de los rumores, de las especulaciones, que a menudo surgen cuando una pareja tiene una química tan evidente. Pero en lugar de desmentir o negar, ellos parecen abrazar esa energía, permitiendo que su pasión desatada sea parte de su narrativa pública. Es fascinante observar cómo en una era donde la privacidad se valora cada vez más, una pareja que decide compartir abiertamente su afecto y su conexión puede generar tanto interés y tanto apoyo. Esto nos habla de un anhelo humano profundo por ver y experimentar el amor en su forma más pura y desinhibida. La historia de Hande y Kerem, tal como la interpretamos bajo el título que nos convoca, es un recordatorio de que el amor, cuando es real, tiene una fuerza que trasciende las barreras, que se manifiesta de maneras inesperadas y que en ocasiones puede ser un espectáculo maravilloso para quienes tenemos la suerte de presenciarlo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para empezar, que la autenticidad es clave. Si tu amor es genuino, no necesitas fingir. Y si decides compartirlo, hazlo de una manera que te haga sentir cómodo y seguro. También aprendemos que la conexión profunda puede ser inspiradora. Ver a Hande y Kerem juntos nos recuerda que las relaciones sólidas y apasionadas son posibles, y eso, en sí mismo, es un mensaje poderoso. Y por supuesto aprendemos que la manera en que una pareja se relaciona en público puede ser un reflejo de la fuerza de su vínculo privado. En resumen, la pasión sin límites a vista de todos en la historia de Hande y Kerem se manifiesta a través de una química innegable, una autenticidad percibida y una apertura que, lejos de debilitarlos, parece fortalecer su conexión. Su historia nos inspira a creer en el amor intenso y a celebrar las relaciones que brillan con luz propia, contagiando su energía a quienes las observan. Han logrado convertir su afecto en algo visible, palpable y sobre todo, inspirador, demostrando que cuando el amor es real, no necesita esconderse. Y llegamos al final de nuestro recorrido por este apasionante tema. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta historia de Hande y Kerem y su pasión sin límites a vista de todos. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta forma de vivir el amor de manera tan expuesta? ¿Creen que es algo positivo o que puede ser contraproducente? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo, su feedback es súper valioso para nosotros y nos encanta leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y si quieren seguir recibiendo contenido similar que explore las historias que nos mueven el corazón, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con esa persona que ama el drama romántico o que simplemente disfruta de ver conexiones genuinas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más pasión. Hasta la próxima.